que non é nada frecuente, por non decir, máis ben que é moi frecuente. Hai poucos libros que traten da ciencia en xeral e das ciencias mariñas en particular, pois menos aínda, con un enfoque de divulgación, con a pretensión de achegar ao público general, o público non necesariamente especializado, pois unha ciencia que, como veremos agora, realmente é moi nova, ten moi poucos anos, que ten moito camiño que recorrer. Alguns dos aquí presentes que están recorrendo todos os días traballando aquí, na ría de Ferrol. Como digo, ten moito camiño que recorrer, e solamente esa razón xa sería, digamos, un argumento sobrado para facer esa presentación justamente aquí no Museo da Sociedade Galega de Historia Natural, sumado ao feito de que o autor do libro, Carlos Brednes, é un colaborador desta casa, entregado, desinteresado, cosa que agradezo desde aquí. Xa lle agradecimos moitas veces, pero hai que dicilo públicamente. Por certo que, además, un exemplar dedicado por él está xa na biblioteca Xavier Sóñora, na pequena biblioteca, pero valiosa biblioteca de entidade. Como dicía, esa era unha razón importante. O libro paga a pena polo contido que ten. Además, está escrito por unha persona que pasa aquí moitas horas ao longo do mes, de xeito altruista. Pero hai unha segunda razón que, como ferrolán, a mí me parece que tamén xustificaría per se facer este acto aquí. E é que, justamente, as vidas, ou parte das vidas, eses retazos que capturaches aí no libro, dos personaxes que están aquí, e de dúas institucións. Unha, esta na que nos atopamos, que te agradecemos, Carlos, de logo moitísimo que tuveras a deferencia e o recoñecemento de recoller o traballo de tanta xente no libro. E outra, da que tamén se podría falar, e espero que no futuro se faga, que é a Estación Biolóxica da Graña, que é tamén unha argallada que diríamos en ferrolano, do amigo Vituco Urgorri, que realmente puxo no mapa da ciencia biolóxica da última parte do século XX, das ciencias mariñas, puxo a ría de Ferrol e demostrando o que ten. Entón, que estén persoas e que estén institucións é, como digo, interesante, pero que resulta que estas personas que circulan por aquí, de alguna forma, tiveron unha importancia relevante, unha importancia moi grande, maior ou menor medida, para estas ciencias, como digo, novas, e probablemente, como Carlos, digamos, mantén na tese implícita deste libro, foron de alguma forma tocados pola ría de Ferrol, foron inspirados por esta ría, e non pola forma que ten ou por nada misterioso que teña, sino porque aquí se deu esa circunstancia de que un Borbón, en un momento determinado, decidira que se fixera o que aquí se fixo en torno á construcción naval, a xuntar xente dunha categoría científica como non había, supoño que ficharía os mellores que puido encontrar da matemática, da navegación, da construcción naval, pero tamén da civil, porque se construíron dos barrios certamente importantes para a súa época, e que justamente eso crearía o que agora damos en chamar unha sinerxia, unha atracción, un polo de atracción que fixo que xentes como Humboldt, como Grimaldi,
parece que era el, bueno, ese tipo por distintas razóns, algúns foron ferrolanos de nacemento, algúns estudiaron e se formaron aquí, pero esa xente de aquí ou non de aquí, de alguma forma, iniciou en Ferrol, ou se inspirou nos seus inicios para, digamos, a facer a chega que logo fixeron. Pero, bueno, iso é o que Carlos nos vai contar, gracias por contalo. Eu leín o libro e realmente o recomendo a súa lectura porque para calquer persona non iniciada especialmente, pois unha lectura moi doada de facer, moi agradable e que sorprende realmente polo que contas desta xente. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, yo tenía que agradecer la presencia de todos vosotros, el interés que habéis demostrado por este trabajo, en primer lugar, y luego también agradecer a la Sociedad Gallega de Historia Natural, que nos ha dejado este salón de actos de su museo para llevar a cabo esta presentación del libro. También tengo mi más sincero agradecimiento hacia Edicións Embora, que creyó desde el principio en este trabajo, que me apoyó mucho y ellos hicieron realidad lo que estáis viendo aquí encima de la mesa. Bueno, me gustaría empezar a hablar cómo nació la idea de escribir este libro. La verdad es que yo cuando vine a vivir a Ferrol vi que había dos instituciones que me sorprendieron bastante. Una es la Estación de Biología Marina de la Graña y otra esta misma casa, ¿no? Esta misma casa, la Sociedad Gallega de Historia Natural, que ha conseguido ir articulando un museo de historia natural en esta ciudad. Además de ver estas dos instituciones, me llamó la atención que personas como Ángeles Alvariño o Víctor López Soane, que estuvieron a lo largo de su vida muy interesadas en temas relacionados con la biología marina, luego también otros personajes que fueron pasando por esta ciudad, iban dando un hilo conductor que empezaba a finales del siglo XVIII y acababa hoy en día. Y esperemos, por supuesto, que continúe, ¿no? Esta fue cómo nació la idea de intentar buscar información sobre todas estas personas e instituciones, y ello me llevó a andar consultando diferentes biografías, me llevó a también buscar textos de ciencia antiguos, procurando que fueran contemporáneos de la vida de los personajes, para ver cómo se pensaba en su tiempo, cómo se redactaba, qué ideas había, las ilustraciones, todo esto, y luego, por supuesto, textos de ciencia actuales, ¿no? Para darle una forma también de actualidad al libro. Porque el libro pretende ser, en realidad, un texto de difusión científica. O sea, que todos estos personajes e instituciones que son interesantísimas son también un pretexto para difundir una ciencia como la biología marina entre la población. Y eso es lo que, en suma, me inspiró a escribirlo. Tiene una estructura de 9 capítulos, ¿no? Los 7 primeros capítulos están dedicados a personajes y los 2 últimos a instituciones. Entonces, os voy a ir relatando, resumiendo cada uno de ellos para que tengáis una visión global de cuál es la estructura del libro. Bueno, entonces vamos a comenzar con este caballero que tenemos aquí, que no es otro que Alejandro de Humboldt. Qué bonito en una ciudad de la ilustración como Ferrol empezar con un ilustrado. No era muy conocido que Alejandro de Humboldt visitó nuestra ciudad. De hecho, él tenía intención de partir desde el puerto de La Coruña hacia el Nuevo Mundo, a las posesiones españolas, con autorización del rey Carlos IV. Lo que pasa es que había una escuadra inglesa que bloqueaba el puerto de La Coruña y intentaban apresar a cualquier navío que partiese hasta América. Eso le obligó a tener que realizar una forzada espera, y él, que era muy inquieto, dijo que tenía intención de conocer Ferrol y su ciudad. Con lo cual hizo un viaje por mar desde nuestra vecina ciudad de Coruña hasta Ferrol, y aquí vino con todos sus intereses que tenía ya en biología marina, puesto que a Alejandro de Humboldt le llamaba mucho la atención las algas pardas, también llamadas geoficias, que tan abundantes son en nuestra costa, las familias de las laminarias, ¿no? Que luego, cuando fue a América, le impresionaron todavía más al ver los géneros gigantes que hay en el mar de los Sargazos y acercándose a las costas americanas. Tenía también mucho interés en fenómenos fisiológicos de animales marinos. Le interesaba mucho la bioluminiscencia, la producción de la luz por los seres vivos marinos.
y los diferentes motivos que podía llevar o tipos de señales, las diferentes razones que podrían llevar a estos seres a producir una reacción química que ocasionaba que fueran bioluminiscentes. También interesaba mucho la distribución de los seres vivos marinos, o sea, la biogeografía marina. Al igual que sabéis que hay una biogeografía terrestre, que estudia la distribución de los seres vivos en tierra firme, también hay una marina, incluso a veces más particulada, incluso que la terrestre, con más subdivisiones. Bueno, y así nos encontramos con la visita a Ferrol del Barón de Humboldt, que fue, me imagino yo, por lo que he leído, una gran noticia para la ciudad, para los ilustrados, tanto civiles como militares que vivían en ella, y fue organizada por el brigadier Rafael Clavijo. Rafael Clavijo era sobrino de José Clavijo, que en el momento era el director del Gabinete de Historia Natural de Madrid. Entonces, avisado de la llegada de Alejandro, pues organizó toda la visita, le acompañó, y ya podemos suponer, y según dejó en sus escritos, cómo le impresionó a Alejandro entrar en el angosto canal de la ría de Ferrol. Ya intentaba buscar explicaciones de cómo había esta entrada. Le llamaron la atención seguramente las masas de algas pardas o geoficias que se encuentran a la entrada de la ría. Pero lo que hizo él mucho aquí en la ría de Ferrol es tomar medidas de la temperatura del agua del mar. ¿Por qué? Porque tenía esta ansia de estudiar la distribución de los seres vivos marinos y eso estaría muy vinculado con la temperatura. Con unos rudimentos aparatos de la época hizo estas mediciones. Luego, ya cuando desembarcó, fue acompañado por este caballero, Rafael Clavijo, que le fue presentando a diferentes ilustrados de la ciudad. Y la verdad es que él, con el contacto que tuvo con estos científicos, quedó muy impresionado y muy contento. También hay que tener en cuenta que Alejandro de Humboldt era una persona muy simpática, ¿no? Era muy agradable. Y eso también, no solo su sabiduría, eso también le hacía granjearse amigos siempre donde iba. La fama mundial llegó, como sabemos, después de su viaje a América, escribió su magna obra Cosmos, en los cuales algunos tomos que relacionan el libro cuáles son, hablan de la biología marina, y al final de su vida fue como un hito de la ciencia en su Alemania natal. Bueno, continuamos con el siguiente personaje, y este señor que tenemos aquí es un ferrolano. Nació en Ferrol. Patricio María Paz y Membiela. Patricio María Paz y Membiela tuvo una formación en la Escuela de Guardiamarinas de Ferrol y por su profesión tuvo que viajar en barco por todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Que ahí nació su vocación naturalista, al visitar distintas costas del globo y ver la variedad de seres vivos que habitaban en él. Y empezó su vocación por una forma muy típica del siglo XIX, que es coleccionar. Él coleccionaba muestras de todo, coleccionaba insectos, coleccionaba conchas marinas, coleccionaba de todo. Pero como no tenía formación en ciencias naturales, él recurría a especialistas para que le fueran ordenando todo lo que le recogían. Con lo cual llegó a reunir una colección malacológica ingente que se conserva en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En esta colección hay unas familias de moluscos muy abundantes en los trópicos, por ejemplo, los cónidos, que tienen esta forma de cono, como su nombre indica. Los moluscos, los caracoles marinos, muchas veces se les pone el nombre según un objeto que recuerden, ¿no? Habitual. Importantes son los mítridos en su colección, que tienen forma como de mitra de autoridades de religiones cristianas, y de ahí le viene el nombre de mítridos. Los cipreidos, que son las porcelanas, son esos caracoles globosos que parecen que los ha barnizado alguien, cuando la naturaleza los ha creado así ya han evolucionado hacia esta forma, ¿no? Y como no, colección de murícidos que tiene, estos caracoles que son una borrachera ya de decoraciones, de apéndices, de colores, que también son muy abundantes en los trópicos. Bueno, uno de los principales honores que tuvo en su vida Patricio María, este ferrolano, fue que en el año 1862 fue designado presidente de la Comisión Científica de la Expedición Española al Pacífico. Se le designó por su experiencia como naturalista y por conocer el oficio de navegar al ser militar de la Armada. En principio, pues, esta expedición partió, pero fue la verdad muy rocambolesca. Cuento sus vicisitudes aquí también en el libro, porque a diferencia de lo que pasaba con el primer personaje, con Alejandro de Humboldt, Patricio María tenía un carácter bastante difícil, bastante malo. Aparte de ser algo sordo, pues tenía
los oficiales de los buques, y bueno, al final cuento lo que pasó con esta expedición. De todas formas, pese a todos estos avatares, fue reconocido como naturalista en España por su experiencia. Sus colecciones, como ya dije, están en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y José María Paz y Mendiela fue uno de los artífices de los que mantuvo vivo este museo a lo largo del siglo XIX, ¿no? Bueno, la foto no es muy buena, tengo alguna foto mejor de él, pero no la quise traer porque la verdad es que daba la sensación, me daba a mí, que estaba como enfadado. Entonces, si os digo que tenía mal carácter y aún encima os pongo fotos del señor con cara de enfado, dicen, bueno, esto me va por él, o no, eso fue simplemente que me parecía la más ligera. Ahí está como caballero con su sombrero y su bigote. Bueno, seguimos con el siguiente capítulo, que es este señor de aquí. Mariano de la Paz era el saguero. Bueno, Mariano de la Paz era riojano. Nació en un humilde pueblecito de La Rioja, se llama Tricio, ¿no? Y la verdad es el paradigma del científico del siglo XIX. Ya por su aspecto, con estos pabellones enormes, ya se da cuenta uno de la época en la que vivía, ¿no? Fue un paradigma porque fue un científico muy clásico con formación en ciencias naturales, y sus diferentes áreas de interés en biología marina pues fueron la vida en las costas. Le interesaba mucho la vida en la zona intermareal de las costas, apenas estaba estudiado esto, era increíble, ¿no? Y él se interesó mucho por esto, también por la piscicultura. Mariano de la Paz escribió el primer tratado de piscicultura que hay en España, lo escribió él. Y luego otro interés muy grande que tuvo fue el de los cetáceos. El de los cetáceos, llegando a escribir una obra que se llamaba Las ballenas de nuestras costas oceánicas. Bueno, destacó en otros campos que no tienen que ver con la biología marina, ¿no? Como la malacología terrestre, la entomología, gracias a él se descubrieron varias especies que las nombró, y la circunstancia de su venida a Ferrol fue porque desde instancias oficiales se le encargó la exploración del departamento marítimo del Ferrol. Bueno, él aparece aquí con toda su ilusión que tenía con la biología marina, y su principal misión era estudiar los recursos vivos marinos que había en el departamento de Ferrol. Conoció la comarca ferrolana. Aquí quiero hacer un poquito un inciso, una reflexión sobre la comarca costera que tenemos, que es una verdadera maravilla, tanto paisajística como de biodiversidad. La verdad es que no sabemos dónde estamos. Tenemos zonas de especial protección como la Costa Ártabra, que empieza en el ayuntamiento de Ares y llega hasta el de Cariño, hasta el ayuntamiento de Cariño. Luego tenemos la Estaca de Bares. La Estaca de Bares comprende a los concellos, perdón, la Costa de Bares, ¿no? La costa de Estaca de Bares, que comprende a los concellos de Ortigueira y Mañón, y en el medio tenemos a la ría de Ortigueira, que además de ser otra zona declarada Red Natura, como las anteriores, es zona de especial protección de las aves. Es que tenemos zonas de protección solapadas unas encima de las otras, en toda esta costa que va desde Ares hasta Mañón. Bueno, os hablaba de en medio que está la ría de Ortigueira. Pues esto es lo que más la atención le llamó a Mariano de la Paz, la ría de Ortigueira. ¿Por qué? Porque él conocía las explotaciones de ostra y de Francia, en la zona de Arcachón, y él quería aplicar lo mismo aquí en Galicia. Por eso creó la escuela de ostricultura en Ortigueira, con mucha ilusión de intentar trasladar los sistemas franceses aquí a Galicia y enseñar a la población a cultivar la ostra. Bueno, el resultado de la escuela de ostricultura, también lo relato en el libro, lo que pasó con ella, aunque hay que reconocerle que haya tenido algún intento en su vida que fue fallido, que a lo largo del siglo XIX, y ya bastante avanzado él, se le considera el único experto de biología marina que había en España, el único auténtico experto. Hacia final de su vida, aunque era una persona muy clásica y muy atada a tradiciones, acabó abrazando ideas evolucionistas, las ideas de Darwin, en un ambiente que era de bastante polémica en España. Os puedo contar algún ejemplo de otro científico que no viene en el libro, bueno, viene ahí un retrato de él por la anécdota, Augusto González de Linares. Era otro gran naturalista español que vino a Santiago a dar unas charlas sobre la teoría de la evolución. Las dio, si conocéis Santiago, el Colegio de Fonseca, la entrada por el Franco,
Antes de llegar al patio, a la izquierda hay un salón que ahora se usa de exposiciones temporales. Bueno, eso era un salón de graves, ¿no? Y en el siglo XIX este señor expuso allí las teorías de la evolución y casi tuvo que intervenir la fuerza pública, porque acabó en un altercado aquello que, bueno, se encontró con unos profesores de Santiago que no querían seguir oyendo lo que estaba diciendo este señor. Bueno, pues en este ambiente abrazó las teorías evolucionistas Mariano de la Paz. Continuando con el siglo XIX, tenemos a este caballero de aquí. ¿Quién es? Víctor, don Víctor. Bueno, Víctor López Seoane, otro ferrolano. Víctor López Seoane se puede decir que es el único naturalista que ha tenido un reconocimiento local. Por lo menos tiene una calle en Estella. Naturalista López Seoane. Era una autodidacta, realmente. No tenía estudios de ciencias naturales. Era otro caballero del siglo XIX que le encantaba coleccionar. Coleccionar y coleccionar. Ya desde muy niño tuvo interés por las ciencias naturales y en su casa le animaron a seguir por ahí. No estudió ciencias naturales en concreto, estudió medicina, pero fue discípulo de Graés, del anterior, en Madrid. Y gracias a la relación con ese profesor y los encargos que le hacía de muestrear en el campo y todo eso, profundizó en su cariño por la historia natural, ¿no? Esta pasión por coleccionar le llevó a pasión por coleccionar también peces y aves marinas, ¿no? Tenía bastante repulsión hacia algunos tipos de peces, como los cartilaginosos, los tiburones, pero aún así él metió las manos dentro de sus entrañas para disecarlos y se puede, además de peces cartilaginosos como óseos, se puede apreciar sus montajes en el Museo Luis Iglesias de Santiago de Compostela, de la Universidad. La verdad es que en el estudio de los peces yo creo que llegó a algunos límites heroicos, porque en su reseña sobre la historia natural de Galicia nos relata los efectos de la raya tremedeira, o sea, la Torpedos marmorata, la raya eléctrica, que uno deduce al leer el libro que lo probó en sus propias carnes. Él mismo se puso, esto solo pasaba en el siglo XIX, se puso a probar las sacudidas que hacía este pez, ¿no? Pero la verdadera pasión de Víctor López Seoane fueron las aves, la ornitología, ¿no? Realizó una colección de aves marinas en la cual están representadas las familias más importantes. Hay estérnidos, o sea, las golondrinas de mar, las omnipresentes gaviotas, los lábidos, ¿no? Los procelarios. De aquí en sus escritos cuenta cómo los observaba. Los procelarios son las pardelas, ¿no? Como los tiene observados cerca de la isla de la Marola, en diversos puntos de la ría de Ares, en varias salidas que realizó a la mar. También los álcidos, como no, los que casi se han llegado a denominar los pingüinos gallegos, ¿no? El alca común, el arao, el pobre arao, que lo tenemos casi en la extinción, por desgracia, quedan muy poquitas parejas, muy pocos ejemplares, ¿no? Los súlidos, los alcatraces, que él le llegó a llamar, en su reseña sobre la historia natural de Galicia, le llama el ave loca, porque si habéis tenido la suerte de ver cómo actúa un alcatraz cuando está pescando, se ven a varias millas de la costa, pues de repente está volando y se tira como un torpedo en el agua a capturar el pez, que ha visto como si se quería suicidar totalmente. Y estas aves que preparó don Víctor, pues se conservan en la Casa de las Ciencias de La Coruña. Hasta hace poco se podían ver, ahora han cambiado la distribución del museo y no sé dónde las tiene, la verdad. Espero que las tengan bien guardadas. La colección de aves marinas de este ilustre naturalista ferrolano. Bueno, y continuamos con este otro señor, este otro caballero, que no es otro que Alberto Grimaldi, Alberto I de Mónaco. Bueno, Alberto Grimaldi es un ejemplo de una aristocracia bien entendida, porque la dedicó al servicio de la ciencia y de los demás. Fue un hombre que dio de qué hablar en su época, y sigue dando de qué hablar ahora, de cosas útiles, ¿no? Porque tuvo una vocación naturalista, luego se orientó hacia la biología marina y la oceanografía, que al realizar estudios de oficial en la marina francesa, que después pasó por la Armada Española,
realizó muchos viajes en buques de la Armada Española. Y ahí es donde nació su vocación. Al igual que pasó a otros casos, como le ocurrió al ferrolano Patricio Paz, de que hablamos antes, en los buques de la Armada Española fue madurando su vocación de naturalista. Pero un año crucial para él fue 1884, porque hay otro científico, Alfonso Milne Edwards, se conocieron en Francia, en París, y este científico ya tenía muchos años de bagaje en estudios en biología marina y había hecho unos muestreos en un buque, en Talismán, y estaba exponiendo sus resultados. Y ahí conoció al que sería el futuro príncipe de Mónaco, Alberto I. Cautivado con los estudios de Milne Edwards, ya decidió que iba a dedicar su vida, desde el punto de vista científico, a estudiar y financiar estudios sobre la vida en los mares y sobre la oceanografía en general. Lo que le trajo a nuestra ciudad pues fue que ya, muy metido en estos estudios, vio que había problemas en la Bretaña francesa con la pesca de la sardina. Entonces él vino a Galicia con el objetivo de estudiar también las poblaciones de sardina de Galicia para ver si podía sacar unas conclusiones y extrapolarlas a lo que pasaba en Francia. Y aquí apareció con su yate Hirondelle en la ciudad de Ferrol. Utilizó para los estudios de la sardina Alberto I de Mónaco como principal base de su buque. Desde aquí hacía las salidas al mar, hacía sus muestreos, sus observaciones, y con todo esto que recabó estudiando desde nuestras costas la sardina, hubo una publicación en español en la revista de Pesca Marítima, hablando de sus conclusiones, que las cuento también en la obra, ¿no? Otros intereses de Alberto Grimaldi pues fueron las tortugas marinas. Estaba intrigadísimo con la cualidad que tienen de volver siempre a la misma playa donde nacieron, para poner los huevos, ¿no? Luego los cetáceos también interesaron mucho porque estaba muy de moda en el siglo XIX por la caza que se les daba a los grandes baleneros, que han dado lugar a novelas míticas, también luego más tarde películas que todos conocemos, ¿no? Pues también tuvo mucho interés Alberto Grimaldi por los cetáceos. Y ya continuando en el siglo XIX, nos vamos a pasar al XX dentro de poco, traemos a este caballero, Odón de Buen y del Cos. Se puede considerar que Odón de Buen fue un científico naturalista, tuvo estudios con formación en ciencias naturales, pero también activista, porque también tuvo mucha relación con la política de su época, aquí en España. Y fue una persona muy preocupada por la instrucción de personas que no la tenían, pues personas que eran de clases populares, que tenían poca opción de acudir a la escuela. Él fue muy preocupado, incluso escribió obras para estas personas, ¿no? Era aragonés y, sin embargo, al igual que le pasó a Graells, también tuvo vocación por la biología marina al final, y especialmente por los crustáceos. Esta clase de animales, que tienen una variedad infinita en el medio marino, se puede casi comparar a la variedad que tienen los insectos en tierra firme, y la importancia que tienen para cadenas alimentarias, por ejemplo, los crustáceos. Tienen una biodiversidad enorme, y esto le llamó la atención a don Odón, y se vino a trabajar a Galicia y recaló en Ferrol. Estuvo viviendo en Ferrol un verano entero. ¿Y qué hizo? Pues realizar muestreos por la ría. Cuando bajaba la marea, había un joven arremangado que bajaba a hacer sus muestreos, seguramente llamaría bastante la atención, y especialmente le interesaba una familia de crustáceos que son los isópodos. Los isópodos, el pariente terrestre más conocido son las populares cochinillas de la humedad, ¿no? Bueno, pues en el mar los isópodos tienen muchas especies, y él muestreó especialmente isópodos, aquí en la ría de Ferrol. Con lo cual, después de estos muestreos y esta estancia en nuestra ciudad, salió a la luz un trabajo que se llama Materiales para la fauna carcinológica española, complementándolo con otros estudios que hizo en otras zonas. Pero se puede asegurar que su interés por la biología marina se consolidó aquí, en Ferrol, en el verano que pasó entre los antepasados de algunos de ustedes o las personas de aquella época, sus contemporáneos. La importancia de Odón de Buen es que esta vocación que nació hacia la biología marina llevó a que fuese fundador nada menos que del IEO, el Instituto Español de Oceanografía, en 1914.
Con lo cual, por nuestra ciudad han pasado dos fundadores. Por una parte, Obón de Buen, con el Instituto Español de Oceanografía, y Alberto I de Mónaco, con el Museo Oceanográfico de Mónaco. O sea que podemos decir que estas dos personas se inspiraron también en esta tierra para su vida y sus fundaciones posteriores. Odón de Buen tenía unas tendencias en sus ideas científicas muy evolucionistas. Era una persona que tenía unas ideas izquierdas que en la sociedad de la época le trajeron problemas con algunos sectores de la sociedad, y peor lo pasó porque él, ya anciano, llegó a la época de la Guerra Civil, estalló la Guerra Civil, y sabemos lo que ocurrió con las personas que no pensaban igual del régimen que se instauró después. Cuando uno le hablan de esto, piensa en políticos que se tuvieron que exiliar, en literatos, poetas, ¿no?, pintores, pero hubo muchos científicos que tuvieron que abandonar España por sus ideas, cosa que no tenía nada que ver con la ciencia. Y uno de ellos fue Odón de Buen, que, como os digo, ya anciano, tuvo que marcharse a nuestro país, le acogió la Nación Hermana de México y allí murió. Bueno, voy a continuar con otro personaje que tiene una historia un poco más alegre, digamos, bonita, que es María de los Ángeles Alvariño González. Bueno, María de los Ángeles Alvariño fue una científica excepcional, nacida en Serantes, cuando todavía Serantes no había sido anexionado a Ferrol. Desde niña mostraba inclinaciones e interés por las ciencias naturales, y tuvo mucha suerte, porque dentro de su familia le animaron a que siguiera estudiando las ciencias y se interesara por esta rama del conocimiento. Tuvo mucha suerte dentro de la familia, porque por desgracia el ambiente social extrafamiliar era muy contrario a que las mujeres se dedicaran a la ciencia. Pero ella era muy valiente, no se arredró por eso. Fue a estudiar ciencias naturales a Madrid, residió en la llamada residencia de señoritas, que era como el equivalente femenino de la residencia de estudiantes. Dos centros que sabemos que tuvieron una vida cultural inmensa en los años 20 y 30 del siglo pasado. Allí Ángeles Alvariño siguió estudiando, continuó sus estudios de ciencias naturales hasta que le sorprendió la Guerra Civil. Entonces tuvo que interrumpirlos y volverse a Ferrol. Acabada la contienda, Ángeles Alvariño se volvió a encontrar, a raíz de la sociedad que salió del régimen instaurado, con nuevos impedimentos sociales para que las mujeres fueran científicas. De nuevo, ella, valiente que era y obstinada, siguió adelante. Consiguió acabar ciencias naturales, también con el apoyo de la familia, ¿no? Y en el estudio de esta carrera y posteriormente nació su pasión por un tipo de animales marinos que incluye a muchos grupos zoológicos diferentes, que es el zooplancton. O sea, los animales microscópicos o no, que vagan a merced de las corrientes marinas. Ángeles supuso que tenía mucha importancia su estudio, recordemos lo de las cadenas tróficas, ¿no?, del océano, pero también ella tuvo la teoría de que eran unos perfectos bioindicadores de las corrientes marinas. O sea, que estudiando las especies de una zona del océano, en otra zona distinta volvíamos a encontrar las mismas especies y podíamos deducir el recorrido que había hecho la masa de agua. Esta idea la tuvo siempre en el centro de su vida y marcó mucho su línea profesional como científica. Los diferentes grupos que le interesaron pues son muy variados, los sifonóforos, las colonias, los nidarios que son colonias de pólipos, que cada uno tiene su función dentro de ellas, las hidromedusas, nidarios que toda su vida es medusa, algunos temibles por la fuerte poder urticante, sobre todo en zonas tropicales que tienen sus tentáculos, los copepos, como no, los diminutos crustáceos importantísimos en las cadenas de alimentación marina, los eufausáceos, el alimento de las ballenas, también interesaron mucho a doña Ángeles. Pero en especial, ella tuvo una querencia por los ketornatos. Los ketornatos, los gusanos flecha. Los gusanos flecha son unos diminutos depredadores
que atacan. Ella comprobó, incluso demostró que atacaban a otros criptonatos o a otro tipo de zooplancton y los utilizó, descubriendo varias especies, los utilizó como indicadores importantes para este movimiento de las corrientes a lo largo del globo. Su trabajo empezó en nuestro país, en España, y obtuvo la colaboración de la empresa Pisbe, que muchos la recordaréis, la pescaría bacaladera que había aquí en el puerto interior de Ferrol. Allí tuvo la ayuda de un biólogo, Olegario Rodríguez Martín, que fue un gran colaborador de ella, y mediador también para que en la Pisbe los pescadores y los patrones de los barcos accedieran de buen grado a llevar a Terranova las redes de plancton que confeccionaba Ángeles con sus propias manos. Y de Terranova le traían las primeras colecciones que empezaba a estudiar ella. Bueno, fue reuniendo sus pequeñas colecciones de zooplancton, pero vio que necesitaba más conocimiento y ampliarlo, con lo que obtuvo una beca para estudiar en el Reino Unido, en el Laboratorio de Biología Marina de Plymouth. Allí, bajo la tutela de la doctora Mary Serra, siguió estudiando colecciones de zooplancton que allí eran mucho más ingentes que las que podía haber en España, desde luego. Más tarde, con otra beca, consiguió irse a Estados Unidos, en donde había colecciones de todo el globo perfectamente clasificadas. Empezó su trabajo en los Estados Unidos de América, en la costa este, en el laboratorio de Gosport, y luego acabó marchándose al laboratorio de La Joya, en la California. Esto lo hizo bastante contenta porque, además de irse a un clima menos riguroso, pues notaba que iba a un sitio que históricamente tenía raigambre hispana, ¿no? Además, residió en Santiago de California, que está muy cerquita de la frontera con México. Y allí es donde hizo su tesis doctoral y se consagró como científica experta mundial en zooplancton. Descubrió 21 especies de zooplancton marino y consiguió confirmar la hipótesis de Juventud de que el zooplancton era un indicador fabuloso para seguir la dirección de las corrientes en el mar, lo cual ayudaba también a seguir el alimento de muchas pesquerías comerciales. Tenía una forma muy peculiar de hacer ciencia allí en Estados Unidos, puesto que mientras que sus compañeros norteamericanos eran muy pragmáticos de ir paso por paso, esto A más B más C más, ella era muy rápida y rotunda en sus conclusiones, lo veía todo muy obvio y le decían que tú te tienes que haber equivocado, pero al final comprobaban que estaba en lo cierto. Tenía una forma rotunda y rápida, como una forma peculiar de hacer ciencia española, podríamos decir, ¿no? En España el reconocimiento llegó más tarde, por desgracia, como suele pasar con los científicos, ¿no? Ahora tenemos un buque del Instituto Español de Oceanografía que lleva su nombre y ojalá tengamos también en el futuro una calle de Ferrol que lleve su nombre. Yo creo que lo merece. Y acabando ya con los personajes, paso a las instituciones y aquí tenemos a esta pieza. La Sociedad Galega de Historia Natural. La Sociedad Galega de Historia Natural tiene unos orígenes que seguro muchos de los que estáis aquí me podréis corregir y guiar más esa actitud, ¿no? Yo lo que os puedo contar es que en 1973 se crea el Grupo Ornitológico Galego por una serie de aficionados de las aves, de la ornitología, y él deriva en 1976 en la Sociedad Galega de Historia Natural. La Sociedad Galega de Historia Natural ha llegado a tener un museo de historia natural en esta ciudad y a mí me gustaría recalcar que es un museo que se hizo a sí mismo y el valor de los voluntarios, de todas las personas que trabajan en este museo, socios, no socios, que se dedican a engrandecerlo en lo que pueden y mejorarlo día a día. Por eso digo que es un museo que se hizo a sí mismo y que ahora tiene una sede digna, por fin. Creo que es una joya para Ferrol tenerlo, la verdad. Paso a resumir algunas de las colecciones relacionadas con la biología marina que hay en esta joya. Pues tenemos la colección osteológica de peces con diferentes esqueletos de peces marinos, la de invertebrados marinos en líquidos conservantes, la de crustáceos conservados su esqueleto, su caparazón en seco, la colección osteológica también de mamíferos marinos, la de plumas patrón de aves marinas,
Es un sinfín de colecciones, todas centradas en la biología marina, también tiene su parte de biología terrestre, desde luego, que hace que este museo creo yo que es muy valioso y una esperanza para el futuro, ¿no? Desde luego un museo es un conjunto de colecciones, es lo que es, ¿no? Destinadas a conservar, a investigar y a difundir la cultura. Pero me gustaría hablar de una en concreto, por dos personajes también que muy vinculados a esta casa por diferentes motivos, me gustaría hablar de ellos. Uno es el biólogo Xavier Soñora Gómez, que fue compañero mío estudiando la carrera y no solamente fue buen compañero, fue un buen biólogo, especialista en campos como la botánica y también en la malacología. En el Colegio Universitario de Coruña, la verdad, nos sorprendíamos al ver este compañero mayor que todos los días venía desde Ferrol, cuando no había autopista, todavía venía allí a recibir las clases, ¿no? Xavier reunió una colección de algas marinas que tiene, algas marinas gallegas, que son un total de 70 especies, primorosamente conservadas. Es dificilísimo, mucho más difícil que las plantas terrestres por el gran contenido de agua que tienen. Además, al final de secarlas quedan como si fueran papel, algunas, y esta colección se custodia en este museo. Luego también tiene la colección de malacología de especies gallegas, con un total de 180 especies. Desde luego, fue un biólogo que todos los que lo hemos conocido lo recordamos con cariño, por lo buen, no solo biólogo, como os decía antes, compañero. Cuando teníamos alguna duda de botánica, íbamos a Xavier siempre y nos la aclaraba en poco tiempo, ¿no? Otro de los personajes vinculados con esta casa, pero por distinto motivo, es don Claudio Montero y Gay. Bueno, don Claudio Montero y Gay vamos a remontarnos de nuevo al siglo XIX, porque fue un vicealmirante de la Armada Española que fue destinado a las Islas Filipinas. Tuvo que hacer un trabajo hidrográfico y allí se dio cuenta de la enorme biodiversidad que había en aquellas islas que aún pertenecían a España. Aquellas joyas de la biodiversidad pertenecieron a España durante muchos siglos, como sabéis. Este caballero pues empezó a reunir especies de moluscos tropicales que iba recogiendo hasta reunir una colección de más de 1000 especímenes que están también custodiadas por este Museo de Historia Natural. Hay otra parte de la colección malacológica que yo creo que hay que hablar de ella porque es la que es de donaciones de socios y particulares. Hay simpatizantes, no solo socios, hay simpatizantes profesionales del mar, curiosos de la naturaleza o simples paseantes que alguna vez en alguna playa de estas tan hermosas de nuestra comarca encuentran un ejemplar que les parece raro o poco común y lo traen al museo y lo donan. Esto es muy valioso y entronca con la filosofía que os decía de esta casa inicial de participativa, de que las ferrolanas y ferrolanos van construyendo entre todos un museo, interesados en la historia natural, y aportan su grano de arena al desarrollo de la ciencia en la ciudad. Para finalizar con la Sociedad Galega de Historia Natural, me gustaría hacer una mención a la colección paleontológica de cetáceos, que se puede observar algunos de sus ejemplares arriba. Tiene gran importancia, puesto que de esta colección de cetáceos donada por pescadores gallegos, se han podido describir varios holotipos de especies nuevas, de cetáceos de otras épocas, que ya no existen, ¿no? Desde luego, este museo es una gran esperanza de futuro para la cultura de la ciudad. Y ya para finalizar, hablo de esta institución, que es la que, junto al Museo de Historia Natural, nos ha metido en el siglo XXI. Creo que es un buen colofón para el libro y para todo este relato que os he estado haciendo, la Estación de Biología Mariña de Agán. Es un centro singular, realmente, puesto que es el único centro dependiente de una universidad de sus características, como estación de biología marina. Sus misiones es fomentar la investigación, el asesoramiento y la docencia en biología marina. Desde luego, la creación de centros como este en España no fue nada fácil. No fue nada fácil porque, en contraste con otros países, aquí hubo dificultades de todo tipo. El primer intento fue a principios del siglo XX con la Estación de Biología Marina de Carril.
Se llegó a promover la formación de esta función y, por desgracia, unas extrañas envidias o no sé qué pasó por ahí, de que hablaban de duplicidades con otros centros de otra naturaleza distinta, llevó al traste este proyecto. De nuevo se intentó con la Estación de Biología Marina de Marín. Esta sí que se hizo una realidad. Se hizo una realidad porque aprovechó una época muy buena para el desarrollo científico en España. Ya en la monarquía de Alfonso XIII y luego en la Segunda República hubo un desarrollo científico peculiar en España. Se dieron cuenta los gobernantes del tremendo atraso que había en España sobre ciencia y se empezaron a crear centros como la Junta de Ampliación de Estudios, que llegó a presidir el propio Ramón y Cajal, que se dedicaban pues, a mandar pensionados al extranjero, a personas que habían estudiado ciencias aquí, mandarlas al extranjero, pero también se crearon instituciones en cada territorio de nuestro país, España, instituciones que estaban muy centradas en los problemas de ese territorio en concreto. O sea, se descentralizó. Y aquí, por ejemplo, se creó el Seminario de Estudos Galegos, ¿no? Muy famoso en estudios de ciencias, de etnografía, de arqueología. Bueno, pues en este contexto favorable nació la Estación de Biología Marina de Marín, que duró hasta el estallido de la Guerra Civil. Cuando estalló la Guerra Civil, todo se desbarató, incluso el Seminario de Estudos Galegos que decía fue prohibido, y aquí se acabó y empezó un tremendo erial en biología marina, en centros de biología marina, en centros, que llegó hasta el siglo XXI, prácticamente, con conseguir la fundación en el año 2001 de la Estación de Biología Marina de Agrán. Estación que sus inicios fueron de fuego realmente, porque al año siguiente, en el 2002, tuvo lugar el desastre del Prestige, el desastre ecológico del Prestige. La Estación de Biología Marina realizó un seguimiento del impacto de la contaminación y ponía luces donde había muchas sombras, muchas veces, y aclaraba opiniones un tanto contrapuestas y a veces disparatadas y ponía un poco de sentido y de ciencia en lo que podía pasar en Galicia a raíz de este desastre. Luego vinieron las campañas internacionales, las prospecciones en Antártida, de la fauna abisal, en el Golfo de Guinea. Se dedicaban a estudiar lo que algún científico ha venido a llamar el espacio interior, porque el espacio exterior lo estudia una ciencia muy famosa, la astronomía, pero el espacio interior es nuestros océanos, el fondo de nuestros océanos, que son unos grandes desconocidos, además, ¿no? Bueno, pues en ello está la Estación de Biología Marina. Tiene dos edificios principales, la Casa de Hórreo y la Casa de Estrella. La Casa de Hórreo es donde se encuentran los laboratorios de investigación, los aparatos de precisión, tienen la zona húmeda de preparación de las muestras, sala de buceo, donde están los equipos para realizar inmersiones, y luego en la Casa de Estrella están los laboratorios docentes, incluso una residencia de estudiantes y de profesores que tienen que pasar un tiempo trabajando en la Estación de Biología Marina. Bueno, se puede decir que la Estación de Biología Marina es el futuro en esta ciudad en investigación, docencia y difusión de esta ciencia, complementada con el Museo de Historia Natural de Ferrol. Ambos continuarán el estudio de la vida marina en la ría, incluso en el campo, en el caso de la estación, esperando oportunidades de realizar estudios en costas más próximas a nuestra ciudad. No olvidemos lo que relataba antes sobre la costa Ártara y Estaca de Bares. Y con ello, como digo, entramos en el siglo XXI y yo también me gustaría decir que en este libro pretendí dar ánimos para contar a los habitantes de esta ciudad que puede desarrollar actividades en temas muy diversos, que la cultura de esta ciudad debe de apoyarse mucho, pienso yo, en la historia natural, y que en suma todo va a ayudar a que desde luego sea más feliz en el futuro, que lo merece. Bueno, muchas gracias.
queredes facer algo. Podemos hacer un coloquio, lo que queráis, preguntar sobre los temas que hemos hablado, pues yo lo mejor que pueda lo intento responder. E, por cierto, sobre Ángeles Alvariño, un detalle pouco coñecido é que ela e o seu home, que, por cierto, se casou con un marino, co que paseaba por las playas de Doniños. E bueno, o nome do seu marido pues, tamén atopou comprensión e apoio, non? E ambos fixeron a quijotada de mercar pues, uns ferrados de terra ali a pé da lagoa de Doniños, pensando en que co tempo pues, se pudiera facer unha estación limnolóxica, é dicir, para estudio do plancton da lagoa, non? Por estas razóns que comentaba Carlos, ¿no? Que prácticamente pues, a súa vida profesional pues, se fixo fundamentalmente en Estados Unidos, temporalmente falando, pois, bueno, esa historia... Por as circunstancias tamén, porque aquí... Claro, de feito, no ano 80 e tantos, non recordo exactamente, quizá Pablo se acorde, cando se fixo... 92, 93, por aí. Sí, hubo unha, en vida de Ángeles, fixo unha doa, donou, non sei se vivía o seu home daquela, eses terreos que existen e están marcados por os piñeiros máis antigos de toda a Bolsa, pois os doaron á Xunta de Galicia, que se fixo cargo que daquela era a Consellería de Agricultura, que realmente non superon que facer con el, e nos pediran a Sociedade Galega de Historia Natural pois, que se podía facer. Bueno, sin carto se poden facer moi poucas cousas, e ao final acabou propoñéndose polo menos poñer un observatorio de aves, que eu creo que os planos os fixo Pablo. E non sei se Xavier entre Xavier e máis eu, a man, con grafos aí, cuadro de Casalón. E, bueno, os terreos están aí, o observatorio non moi ben conservado, pero sigue estando aí, e ese outro, xunto con o tema que comentabas, de Ángeles Alvariño merecería unha rúa en Ferrol ou en Serantes, a casa de la natal está ali, está razonablemente conservada, e ese outro lugar que la misma mercou cos seus cartos e donou a Galicia, pois merecería unha sorte un pouco mellor, ser recoñecido, ser valorado, porque aí está. Se non me equivoco, a Escola Oficial de Idiomas ten como nome oficial Ángeles Alvariño, porque sei que aí atrás houve unha enquisa para elixir un nome para tal, e entre eles estaba esa. E ao final non sei cal foi o elegido, pero hasta penso que foi o de Ángeles Alvariño. Que tamén deu nome a unhas becas importantísimas. Sí. Es decir, científicamente... Las becas que, sí, llevan el nombre de Ángeles Alvariño, sí. Coido que hai unha placa tamén, coido que hai unha placa no campus, aquí en Esteiro. Sí, una placa, pero fai falta unha rúa. Sí. Na cidade. Unha placa está moi ben, además está na zona universitaria, pero unha rúa da cidade, Ángeles Alvariño. Bueno, sinto discrepar un pouco, porque Ángeles Alvariño tivo a sorte de ser muller e científica, e nas épocas recentes buscaba unha muller científica non había, e iso foi un pouco puro, porque Ángeles Alvariño a relación con Ferrol foi de nacemento. Desde o punto de vista científico nin participou, nin publicou, nin nada fixo relacionado con Galicia. Ela se marchou... Por lo menos deu algo de clases Claro, aquí, deu clases... Claro, pero quero dicir que non ten a enjundia que tuvo, por exemplo, Víctor López Seoane, ou outros científicos que desenvolveron a súa actividade aquí. Xa ten a rúa. Foi unha gran científica, sin duda alguna, pero fora. É dicir, algo de sustrato de a súa capacidade científica que deixara profesor Ferrol en Galicia. Bueno, tuvo época esa de
dos muestreos de la PISME. E a tese do doutor Méndez xa fai en Estados Unidos. Sí, que Que é utilizou... o primeiro camiño da investigación. Bueno, pero non teño nada contra ela, pero é que Ángeles Albariño empezou a surgir un barco, unha bolsa, non sei que, e eu creo que foi esa cuestión circunstancial, non existir, desde logo, e que explicaches ben, os problemas que tenían as mulleres para Claro, foi unha época moi dura. Pois claro, resulta que cal é a única científica galega que temos? Ángeles Albariño. Claro, primeiro os problemas a empezar o século XX, unha nena que quería estudiar ciencias fora do ambiente familiar, da sorte que tuvo, sería, vamos, esta tola, esta nena. Sí, sí. Logo, despois, consigue empezar a estudiar ciencias, ven a Guerra Civil, e despois nace unha sociedade que as mulleres as afasta das ciencias. Había burlas que se dedicaban a ciencias. Nos anos 40. Claro. Ángeles foi un pouco prisionera da súa... Non, foi unha científica e tal, pero que presentar eso, que foi unha científica, non é. Moitas veces eu formo parte dunha xeración en que chegamos á universidade como consecuencia de todo eso, de achar que aprendista e de dar un desastre. E quen a levantou foi a xente que empezou a licenciarse aquí, a salir aquí, a investigar aquí, a fazer aquí. Si os que nos licenciamos sigáramos o mismo camiño, pois Galicia non tería o curro de investigación marina que ten agora. Non Que se pode decir que o 50% dos científicos de medio marino en España están en Galicia. Se non seguiches, ni tu Como non son unha existiría potencia de a estación de biología marina non existiría. Claro, pero eso está moi relacionado en, bueno, estamos a facer parte, ¿no? Quedarse aquí e formar a xente e unha cadea que vai facendo unha bola cada vez máis grande e chegamos a punto. Non quero desmerecer o nome da Ángeles Albariño, pero que non ten esa ligazón científica con Galicia que non. Ben, Mario. eu quería referirme á ría de Ferrol. Creo que de todos coñecido que a ría de Ferrol, a parte da súa beleza como paisaxe, foi noutro tempo, pois, supoño, un lugar fantástico para a biología marina. Pero teño entendido, creo que estamos todos de acordo, que, digamos, durante o século XX, ainda niste, foi sendo porcallada, foi sendo deteriorada, creo. E me diredes, e dentro dese tema, pregunto, hasta que punto sigue sendo contaminada por megasta esta ría? Nada máis. Por megasta, digo. Hasta que punto sigue sendo contaminada, pois iso, dende logo, cando hai unha empresa que se dedica á metalurgia, hai a sospeita de que poda haber filtracións por escorrentía, coa chuvia, de diferentes metais que cheguen ao medio marino. Pode ocurrir, pero penso que é moi difícil decir de onde ha vido este metal na ría de Ferrol. Como ben di vostede, son moitas décadas de facer actividades na ría de Ferrol sin mirar para a ría, sin mirar o ambiente e a vida que pode conter. Entón, eses metais poden venir de Megasa ou poden venir da pintura dos barcos, perfectamente. De non ter cuidado, cando se pinta un barco, hai décadas, se pintaba e daba igual que cayeran pingas de pintura ao mar. Entón é moi difícil facer un seguimento de este metal que aparece aquí, quen foi o que o depositou. Por as múltiples actividades que houve industriais na ría de Ferrol, sin mirar para o medio ambiente da ría. É moi difícil. Desde logo, podemos apuntar polo que podemos dar fe, desde que a Sociedade Galega de Historia Natural está aquí en Ferrol e dando a lata sobre o tema medioambiental, pues realmente o casos como de Megasa pois é bastante paradigmático, porque donde ahora mismo hai un paseo, foi unha maniobra portuaria polas autoridades, é dicir, esta maniobra se repetiu moitas veces, supoño que se repetirá ao longo de España, pero o truco do almendruco é coller unha zona de costa, como é
ocupaba a instalación industrial, convertila vía boletín oficial de unha forma silenciosa en zona portuaria, o que xa a sustraes do dominio de costas, e a partir de aí a legislación aplicable non é a legislación de costas, máis rigurosa en principio, sino a legislación portuaria. Isto foi o que se fixe no seu momento con esta parte da ría de Ferrol, é dicir, convertila en, non recordo exactamente o ano en que se fixe, pero bueno, en torno aos finais dos 80 ou principios dos 90, e a partir de aí, pois, o que fixeron foi legalizar a escombreira, non? É dicir, toda aí Megasa, pois, para que non o saiba, pois, realmente o que fai é traer chatarra de todas partes, afunde, o resultado desa fundición aproveitable pois son ferros fundamentalmente de construcción, varillas, cabillas, etc. E o que non sirve pois é a escoria de fundición que pode conter pois calquer tipo de metais non férricos, non? Incluindo, por suposto, metais pesados. Entón, eso durante décadas pois se tirou ali a beira da ría. Non foi a única fonte de posible metais pesados, que tamén a construcción naval foi un exemplo de malas prácticas as que, bueno, está na hemeroteca que nos anos 80 pois nos procuramos poñer en solfa, porque nos comentaban socios nosos, por exemplo, como se chorreaba con granalla os barcos directamente, caía a pintura de barco, tiene uns contidos de chumbo brutal, chumbo e outros metais pesados, caían ali directamente, os soldadores cada que remataban un electrodo de soldadura, pois o cabo do electrodo pois iba directamente ao mar, é dicir que e todo isto a tiro de pedras pois do principal banco da Ameixa Babosa, un dos principais de Galicia, a tiro de pedra e a tiro de corrente, é dicir que desde o fondo da ría Megasa, máis algunhas achegas históricas como por exemplo a contaminación de cobre por minería augas arriba do río Grande de Xurias, en Moeche, en fin, hai moitas historias que contar, pero efectivamente todo isto foi compoñendo e desde logo a actividade industrial naval foi un impacto, me temo que é, ainda que mellorou moitísimo, non? Pero bueno, hasta estas décadas que estamos falando, estas prácticas eran vertido puro e duro ao longo do século XX, foi terrible, para non falar da ocupación directa, de recheos, etc. De todas maneras, eso es cierto, lo que dices, pero el principal problema que tiene actualmente la ría es un problema de materia orgánica de origen urbano. En una ría muy pequeña, que tenemos casi 150.000 habitantes en los concellos, todo eso. Creo que desde ahí un mes funciona la depuradora de... É o máis importante. Eso, ahí están colmatados de materia orgánica todos os fondos. Pero bueno, eso sí, si funciona la depuración será recuperado. Os metais pesados están enterrados, mellor non tocar. Non meneados. Claro, con eso non aportaron máis. Ia jugando o chorreo dos barcos aportou a cantidad de chumbo de cobre. E o peche do Carboeiro, que foi, coido que tamén así a mediados dos 90, non? Que pecharon o Carboeiro, que había por ali un tobo por onde corría auga, por aí, e había corrente, tamén contribuiu, supoño, non? En gran medida tamén, por lo menos a colmatación, non? E demais, na ría. Claro, eso o padeceu, desde logo se ti faz lugares por onde pase a auga, sempre podes renovar mellor os fondos e un transporte dos sedimentos máis natural, pero claro, eso eleva que os sedimentos finos se depositen máis e así ten zonas a malata, non? Claro. Eso é pura física, o tempo que a forza que ten a auga que pode arrastrar, se non pode arrastrar moito, as partículas pequeniñas fan así, pom, tamén. O sea que eu que non son físico dime conta, pero en cambio que les contrataron os informes e demais non se deben.
unha cosa ese pan. Xa. Porque hasta aí un pouco os informes de impacto ambiental eran un trámite administrativo. Está o informe? Está. Sí. Que dice? Vale, se paga, vale. Agora parece que dixeron, últimamente non é así. Pero durante moito tempo eso. Sí, incluso a veces ainda que recoñeceran feitos, por exemplo, o informe do Porto Exterior recoñecía unha diminución, unha alteración da velocidade da auga, estaba aí posto, pero sin embargo a valoración da consecuencia, ¿no? Que iso traería para o interior, pues foi minusvalorado, e sin embargo ese informe recibiu unha avaliación positiva. O resultado foi que prácticamente un ano, e correxídeme si ando errado en datas, pero máis ou menos un ano e pico despois de rematarse o espigón e tal, pois pasou de B a C o banco este das pías. Non sei se foi exactamente un ano, pero bueno, a posteriori foi, e non longe, non? É dicir, que esa dinámica, ese freo, porque son kilómetro 400, non? De espigón, eso, pues, se nota xa en San Cristóbal, pues de aí para dentro, pues, bueno, é o que hai, non? No, é que no que nos contaba Carlos de todas as zonas de protección das naturas secas e tal, pois aí se recortou o mariño e o terrestre. Se quitaron. Además, en línea recta, que é unha cosa simpática que ves. Sí, pero Na ría, como se fora un muro. Pega un salto, a Rede Natura pega un salto, que está en áreas e de repente hace ¡pam! E pasa a Cabo Prioleño. Eu queria facer unha puntualización tamén Javier. sobre o tema das clasificación das zonas, non? Agora parece ser que están un pouco mellor, pero bueno, hai algunhas que non variaron, que siguen zona E ou zona D, incluso algunhas, claro, incluso algunhas que non están clasificadas, non sei por qué, non? Que non están clasificadas, pero sí, efectivamente, hai mariscadores que reciben sancións ou que non son mariscadores, que son persoas que van a coller unha ameixa que non teñen carnet, non, furtivos, bueno, si teñen sancións por comercializar esa ameixa que está contaminada, pero resulta que as empresas que están contaminando e as depuradoras que tiñan que haber empezado a funcionar antes non teñen ningún tipo de denuncia, seguramente teñen, pero sancións ou multas ninguna. Isto é lamentable, pero bueno. Como dúas varas de medir diferentes. Sí, dices ti, o pobre sempre paga o pato, pero hai mariscadores que teñen sancións de 30.000 euros. Entonces, a mí eu penso que fai, non sei como decirlo, pero sí, hai un pouco de abuso, non? Sobre todo das autoridades, non? En non ter o mismo celo, nin a mesma vara de medir co que teñen que executar. Bueno, hai bancos que se venden por €1, non? Sí, no, claro que sí, está claro. Pero bueno, o pobre que vai ali a mariscar, non hai ningún cartel de señalización dicindo o que ten que decir, non colle esta ameixa, que esta ameixa ten un problema de contaminación para a saúde, que non se pode comercializar, nin se pode comer, xa non comercializar. O que vai ali collela, como lle vai coller medio kilo para facer un arroz. Quer dizer, que non está señalizado, que é gravísimo, gravísimo, Eu penso que alguén teria que facer, dos que están aquí, que teñen algo de, ao mellor de poder, facelo chegar onde teñen que facer chegar, sabes? Porque para mí é serio. O poder que temos é o de dar a lata. Bueno, pois o que teña o poder de dar a lata, que porque eu vou cansado de dar a lata, Tamén, como as rías, tamén. Ignacio, querías tú? Bueno, quería en primer lugar felicitarte por tu magnífico libro. Enhorabuena públicamente. En segundo lugar, quería preguntarte un poco a ver que nos expusieras tu opinión. Creo que aquí en el libro expones la parte de la actualidad hacia el pasado, hacia el futuro. ¿Cómo es Ferrol y su río? Sí. ¿Qué perspectivas le ves? ¿Qué posibilidades, o propuestas, o caminos para seguir liderando, digamos, entre comillas, la biología marina? Sí, bueno, pues hacia el futuro, desde luego, Ferrol, yo creo que tiene que apoyarse mucho pues, en lo último que os relaté del libro, ¿no? Todas estas personas que fui hablando, pues
aunque es muy meritorio todo lo que hicieron, pertenecen al pasado, pero en cambio la Estación de Biología Marina y el Museo de Historia Natural de Ferrol es el presente, y el presente es el que va a construir el futuro. Entonces yo creo que tienen que seguir mejorando estas dos instituciones mucho, que la cultura, no solo en biología marina, en historia natural en general, sea un pilar de la cultura de Ferrol, ¿por qué no? Puede ser. Otras ciudades tienen otros pilares culturales, y en esta ciudad que tiene una fuerte influencia de la época de la Ilustración, ¿por qué no van a ser las ciencias naturales un pilar de la cultura de una ciudad? Pues mejorar en este aspecto y también valorar mucho el entorno donde estamos. Lo que os comentaba de la costa excepcional que tenemos, dejando un poquito aparte los problemas de la ría del Ferrol que los hay, pero toda esta costa alta, la estaca de Bares, toda esta costa maravillosa, pues yo creo que tendría que tener una función muy importante para el futuro también en la vida de la ciudad y de toda la comarca. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí. Quería preguntarse como ves o futuro da Malata co tren no porto exterior. O futuro da Malata co tren no porto exterior. Podemos contar con Malata, non sei, dentro de 10 anos? Non sei. Vamos a ver se mellorou alguma cousa, porque o primeiro querían facer un viaducto con 11 pilares. É o primeiro. Querían facer aí unha especie de centés que pasaba por encima. Ao final se conseguiu que reducían os pilares a 4, non se pode hacer, 4 pilares. Bueno, o problema que pode haber aí é que, obviamente, a entrada de auga non vai ser tan forte como outras veces. Pero, bueno, algo se mellorou porque a barbaridade inicial de poñer aí, que era innecesario para 300 metros poner 11 pilares, pois eso se reduciu. Houve a idea tamén que se transmitiu aos constructores de facer unha ponte sin pilares, colgante. Unha ponte colgante. Idea que, bueno, se rexeitou porque quizáis é un argumento demasiado utilizado neste país noso, porque era moi cara. Era moi cara. Entón, non se fai un fermosa ponte colgante, se fai con 4 pilares, a ver o que pasa. Algo se conseguiu, a ver se se consigue non só que non se enfangue máis a enseada da Malata, sino que tamén teña certo gusto estético, porque en principio parecía que era unha liña horizontal, aquel. Agora parece que queren poñer unha estrutura así dunha ponte que sexa un pouco máis bonita, digamos, non? Pero o máis importante, como dices ti, é a enseada da Malata. A ver se conseguimos, polo menos, que non quede peor do que está, que sí que quedaría con os 11 pilares famosos que querían poñer, que era unha polémica. Alguna máis? Bueno, eu vou dicir que me fixete recordar unha cousa agora, cando falaste da Malata, que é, creo que levan, non sei, no Concello de Ferrol hai un letreiro, que non sei se leva 20 anos, dicindo que se vai a sanear o río da Sardiña. Entón eu me pregunto cando farán eso. Eu tamén. O río da Sardiña leva saindo na prensa desde que cheguei a esta cidade, falando do río da Sardiña, o río da Sardiña. Non sei, a verdade que para aí, ese río tamén ten máis problemas, non sei se lembra que hai uns anos hubo unas inundacións, porque incluso había casas que estaban metidas encima do río, ou seja, que aí hai un problema ambiental e do urbanismo, penso tamén, nese río. Non sei cando por fin se fará en realidade o que queren facer con ele, a verdade. Temos sete en Ferrol. Temos sete soterrados en Ferrol. Sí. Sete ríos que pasan por Ferrol, que cruzan. Sí. Chegan a ría, na antigua, non? Sí. Están soterrados, sí. Están soterrados, sí, moitos. O río do Tronco. Sí, que son auténticas alcantarillas. Sí. Ou é canal. Pero como non se E ve... o da Sardiña tamén. E o da Sardiña, sí. Ahora se dos. Alguna pregunta máis? Bueno, pois gracias por vir. Entón, tedes a oportunidade, se non tedes o libro, pois de conseguir un exemplar firmado polo autor aí fora. E nada, gracias por esta velada, Carlos, e como decía, polo teu apoio, gracias embora, eu digo agora ao hai que principio. empezar e rematar con eles. Sí, que ese outro produto local, Sí, verdad. o empeño local que
quería agradecer realmente que o traballo que se está facendo e sacando cosas moi dignas dende aquí. Entón, pois, gracias por este regalo, ¿no? Y hasta la próxima. Mario.